El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a nuestro programa Acercando Esquinas. Es importante recordar que Acercando Esquinas es un programa realizado en alianza con la Asociación Palco y la Corporación Región, que escuchamos por el 101.4 FM y por el canal de YouTube de la Corporación Región. Hemos venido una serie de conversaciones sobre el ordenamiento territorial en el Valle de Aburrá. Hemos entrado las tres primeras en Medellín, conversando sobre qué significa un modelo de ciudad, qué significa la ruralidad en ese pensar el ordenamiento territorial y cuáles son esos grandes retos para el ordenamiento territorial en Medellín. Hoy queremos ampliar la mirada, ir a un municipio vecino, hermano, el municipio de Bello. Para eso hemos querido invitar, ahorita les pediré que se presenten, a Paula Medina, de Mujeres que Ven. Bienvenida, Paula. Gracias, bienvenidos ustedes. A Fernando Cañola, de la Mesa de Paz, Perdón y Reconciliación de Bello. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, es todo un honor poder participar de este espacio. Y de la Secretaría de Planeación de Bello tenemos a Estefanía Flores y a Luisa Fernanda Giraldo. Bienvenidas. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos una conversación, yo creo que muy interesante, que ustedes nos van a contar de qué se trata todo este asunto del nuevo POT que está planeando Bello, que está generando Bello en este momento. Nos han contado, hemos revisado, que se trata de una revisión extraordinaria, entonces quisiéramos iniciar por ahí. ¿Qué tal si Estefanía y Luisa Fernanda nos cuentan por qué es extraordinaria? ¿En qué consiste que sea extraordinaria y por qué se está realizando de esta manera para el municipio de Bello esta revisión del POT? Iniciamos entonces recordando que el POT de nosotros es del 2009, un POT desactualizado, un POT que en su mayoría ya no habla de las dinámicas actuales que tiene el municipio. Es por eso que esta modificación excepcional está pensada estratégicamente en tres puntos fundamentales. Primero, el tema de los asentamientos informales. ¿Cómo está nuestro municipio? Nuestro municipio tiene varios asentamientos que para poder desarrollar ese equipamiento, esas obras públicas, gestión del riesgo. Para poder llegar a esto, primero tenemos que establecer normativas, establecer una norma urbanística para poder implementar. Lo segundo, todo el tema de una precariedad en normas referentes a los centros poblados rurales, cómo estamos con estos temas. Y lo tercero también, cómo le ponemos orden al tema de suelo de expansión, para esas personas que hay que reubicar en algún momento en esos asentamientos que ya entran a suelo urbano, ese desarrollo urbanístico en temas de vivienda, de interés social y de interés prioritario, cómo vamos a empezar a planear y adicional los grandes desafíos que tenemos para este año con empezar la actualización en fondo del POT de ese año del 2009. Uh-huh. Bueno, yo quiero agregar a lo que dice Luisa, es que digamos que desde la Alcaldía de Bello hemos tenido como dos grandes hitos o dos grandes fallos fundamentales para que sea una modificación excepcional y no esperar hasta la general, que es granizal para la proporción del agua potable a la vereda, que hoy no será vereda, pues estamos esperando la sanción del Acuerdo 04, que en realidad pues ya será un barrio del municipio de Bello, pero que era fundamental, digamos, el cambio de esta modificación excepcional y el cortado, ¿cierto? Dentro de esta modificación se tienen en cuenta otros asentamientos, pero el punto de partida son estos dos grandes fallos. Desde hace 5 años hemos venido trabajando, no se había logrado la concertación con las autoridades ambientales, pues Luisa después podrá pues abordar mucho mejor este tema, pero esto es un punto de partida fundamental. ¿Por qué se da la modificación excepcional y no esperar hasta la general? Por las grandes necesidades de los asentamientos en Bello. ¿Cuáles son las necesidades? Digamos que el municipio comenzó en Granizal para la proporción del agua potable y pues la realización de las obras de acueducto de alcantarillado, y ahí nos damos cuenta que para poder
proporcionar o tener como el proyecto con el ministerio, pues a nivel nacional, los recursos, teníamos que cambiar sí o sí esa área que era rural pues a urbano. Entonces ahí el primer portazo fue: no podemos proporcionar acueducto alcantarillado aún, porque ya la realidad desbordaba, lo que existía dentro del asentamiento y dentro de, como por ejemplo, Granizal. Y en el cortado ya tenemos otra problemática que es distinta, pero que sigue siendo lo mismo, porque es un asentamiento igual con situaciones de precariedad, pero que en realidad en este fallo nos obligan es a mejorar todas las condiciones del asentamiento, sobre todo por el tema de zona de alto riesgo no mitigable, ¿cierto? Entonces, como que el punto de partida es ese. No esperamos a la modificación excepcional, porque además necesitamos las herramientas para mejorar las condiciones de vida de las personas que están no solamente en estos dos asentamientos, sino que esto fue como el punto de partida para el municipio. Bien, teniendo esto en mente, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se está haciendo esta revisión de esta manera? ¿Por qué es extraordinaria? Ahorita omití el punto de que se presentaran, entonces ahora sí vamos a presentarnos. Ya tenemos como el contexto, esto es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces invito a Paula a que se presente brevemente. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Paula Andrea Medina, abogada, especialista en Derecho Administrativo de la UPB. Hace 15 años trabajé con la administración de Por el Bello que Queremos de Óscar Andrés Pérez, precisamente en el momento coyuntural de la tragedia La Gabriela, en donde se hablaba precisamente de la necesidad de adecuación de usos del suelo para reubicaciones y también la regularización. En ese tiempo no existía la norma que existe ahora, que es de fecha del 2020, que es una nueva ley, y no se permitía regularizar la situación tan delicada que se estaba viviendo en la vereda Granizal, y en ese momento no era tan masiva, que ahora en este momento superó la otra situación de Nueva Jerusalén. ¿Hoy Granizal es más grande que Nueva Jerusalén? No. Pues se habla de que la Nueva Jerusalén es el asentamiento humano más grande del país. Y Granizal siempre ha tenido pues unas magnitudes muy grandes, sobre todo de marginalidad, población víctima y población migrante. Para agregar ahí, es el tercero, Granizal es el tercero, y Nueva Jerusalén es el primero. El primero, ok. También estamos con Fernando Cañola. Fernando, bienvenido, presentate brevemente. Bonita vida, mi nombre es Fernando Cañola, yo soy politólogo de la Universidad de Antioquia, hago parte de la Mesa de Paz, Perdón y Reconciliación, que viene a ser una agrupación de diferentes procesos sociales, artísticos, culturales, políticos, que le apostamos a la paz y a transformar nuestro territorio. Es muy gratificante estar acá en este espacio, hablando de este tema que es tan importante para la ciudad y para el futuro de nosotros. Y frente a lo que se expone, me gustaría también complementar ahora con un pequeño análisis frente al plan de ordenamiento territorial. Claro que sí. Antes de eso, también nos acompaña Estefanía. Estefanía, bienvenida. Bueno, muchas gracias pues por parte de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Bello por esta invitación. Mi nombre es Estefanía Flores, soy abogada de la Universidad Autónoma, especialista en Derecho Administrativo del Externado, y llevo más o menos 5 o 6 años trabajando en la Alcaldía de Bello, y en lo público sí llevo como 10. ¿Y cuál es tu rol actual? Mira, yo trabajo específicamente en todos los temas que están encaminados como con el ordenamiento territorial. O sea, en este momento, pues digamos que acompañé de forma paralela, no estuve dentro del proceso de la modificación, pero sí acompañó al secretario y a la subsecretaria con todos los temas de ordenamiento territorial. Vale. Y nos acompaña Luisa Fernanda Giraldo. Bienvenida, presentate. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Giraldo, soy ingeniera ambiental, hago parte del equipo de la Secretaría de Planeación, desde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, también hago parte del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Bello, desde el sector ambiental. Vale. Y mi nombre es Fernando Zapata, hoy yo hago parte de la Corporación Región, del equipo que trabaja Derecho a la Ciudad y al Territorio. Hoy me tocó el bonito reto de asumir esta presentación. Normalmente lo hace nuestra compañera Elizabeth,
y hoy ha tenido pues un inconveniente, entonces bueno, aquí estoy asumiendo este rol nuevo para mí. Esperemos cómo nos va. Teniendo en mente todo esto que ya hemos conversado, ¿cierto? ¿De qué se trata la revisión? Los retos, de alguna manera, que ya se empiezan a surgir con lo que ustedes nos cuentan alrededor de lo que significa esta revisión de POT extraordinaria y la situación crítica que tienen algunos asentamientos informales por diferentes asuntos, agua potable, mitigación de riesgo, además de todo lo que implica el mismo asentamiento, es decir, la vivienda, la movilidad y demás. Yo quisiera preguntarle a Paula y a Fernando, ¿cuáles consideran ustedes que son esos principales retos en esta revisión? ¿Qué no se debería dejar perder? ¿Qué tendría que tener mucha importancia en esta revisión extraordinaria del POT en Bello? Bueno, escuchando la transmisión de la sesión del 10 de abril del Consejo Territorial de Planeación, que es una instancia participativa, la misma presidenta hizo llamados de atención. Yo creo que es muy triste que cuando se toman decisiones trascendentales para la ciudad, como es la regularización del territorio, todo lo que tiene que ver con los usos del suelo, con el medio ambiente, con las problemáticas humanas y socioculturales y espaciales, encontrar que el gran reto es la participación ciudadana, es la cualificación de nuestros líderes, en especial de los mismos líderes del Consejo Territorial de Planeación y los líderes territoriales de las comunas, los ediles, los dignatarios de las acciones comunales y a veces incluso los mismos concejales. Entonces a mí sí me da un poco de tristeza encontrar que en esta exposición se observaron unos llamados de atención de la falta de apoyo logístico que no contó el CTP, también falta de cualificación del mismo CTP y de fortalecimiento de los integrantes de ese CTP, y lo que tiene que ver con los requisitos, o sea, la normativa. O sea, aquí, por ejemplo, tengo aquí un manual del Departamento Nacional de Planeación de cuál tiene que ser, cómo se brinda ese apoyo logístico y cómo debe ser un concepto técnico de un CTP cualificado, un CTP fortalecido y un CTP también respetado, porque hay un llamado de atención y es que en algún momento se presentaba casi siempre unas improvisaciones y no se le entregaban documentos definitivos para estudiar, sino que a veces les pasaban borradores. Entonces todo eso quedó consignado y la comunidad, hablo yo con líderes de la comunidad y la comunidad prácticamente desconoce todos los polígonos que van a ser afectados en lo que tiene que ver sobre todo, no con lo que tiene que ver con Granizal y Nueva Jerusalén, que eso sí se ha divulgado mucho. Ha faltado mucho por qué esas zonas de expansión urbana y cómo va a ser esa protección de esas laderas. Porque para nadie es un secreto lo que es la gran densificación de Bello y urbanización, y que vayan, como ya sucedió y ya ha sucedido incluso en París, Parte Alta, que hay unas torres allí, como sucedió también en la vereda Potrito, que hay unas torres allí que ni siquiera estaban en este momento, entonces aprobados todos esos permisos de construcción en ladera de torres y edificios. Entonces, mi gran inquietud y el gran reto es ese, o sea, que la comunidad sea informada, que la comunidad se haga responsable también de lo que afecta a su territorio y que en esta parte de las zonas de expansión urbana realmente el control sea no para empeorar las condiciones de vivienda, porque una justificación que aducen es que es para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, pero sabemos que lo que siempre se busca es hacer edificaciones en torres que no necesariamente significa condiciones de vida digna en cuanto a vivienda. Gracias, Paula. Fernando, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué reto identificás en esta renovación del POT en Bello? Bueno, para mí es fundamental que veamos el panorama completo. Y para ello entonces preparé un pequeño análisis corto frente a esta situación que me gustaría compartirlo para enriquecer la discusión. Para entender los desafíos de nuestro municipio, es fundamental mirar nuestra historia reciente y cómo se ha gestionado nuestro territorio. Yo identifico 3 grandes desafíos históricos que, si bien el POT del 2009 intentó abordar, la realidad nos muestra un panorama complejo. El primer desafío, y para mí el más fundamental, es la protección invaluable de nuestro patrimonio ambiental, natural, cultural e identitario.
Tenemos alrededor de 64 fuentes hídricas, ecosistemas vitales como lo es la serranía de las Baldías y el Cerro Quitasol, caminos ancestrales, tenemos una rica historia, un legado cultural, una riqueza que define quiénes somos y que exige ser la base de cualquier planificación. Segundo, el desafío del crecimiento poblacional y la vivienda. Hemos crecido enormemente en parte por ser una ciudad receptora de la población desplazada de nuestro país y países hermanos. Esto genera una presión inmensa por la vivienda digna. Y aquí es clave entender a quién debe servir la ciudad. El 95% de nuestra población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. El 60% somos estrato 1 y 2. La necesidad principal es de vivienda asequible y digna. Tercero, el déficit en infraestructura para un desarrollo integral. Nuestra malla vial está deteriorada. Necesitamos desesperadamente más y mejores espacios públicos y enfrentamos una crisis silenciosa pero grave con el manejo de los residuos sólidos, especialmente los orgánicos, que no podemos aprovechar por falta precisamente que no hay condiciones, no hay una infraestructura, no hay una planta de tratamiento. Ante estos desafíos llegó el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2009, pero, y esto es crucial, ese POT no se gestó en un vacío, nació bajo la influencia de una hegemonía política que ha gobernado a Bello por décadas, con apellidos que se repiten como los Suárez Mira, los Villa, los Ortega, los Buile, los Montoya. Estas estructuras tuvieron y tienen la posibilidad de direccionar la planificación, las licencias y los contratos, configurando lo que percibimos como un negocio redondo, donde el interés particular pudo primar por el bien común. ¿Y cuál fue el resultado de esa solución que se planteó con este instrumento? Pues vimos un boom inmobiliario. Se comenzaron a ver construcciones de edificios en todo lado de nuestro territorio. Entre el periodo del 2013 y el 2017, Bello pasó de 16 al 32% de las ventas regionales, vendiendo más vivienda que incluso Medellín. Sin embargo, el foco se puso en construir edificios principalmente para estratos medios y altos. La prueba más clara, la vivienda de interés social, que era el 80% de las ventas en 2010, se desplomó a solo el 20% para 2018. Y aquí vemos cómo la cura agravó la enfermedad, porque este enfoque tuvo varias consecuencias lamentables. Primero, se descuidó el desarrollo integral de Bello. Pareciera que no hubo un amor por el municipio, solo un interés en el negocio de construir y vender. La prueba, mientras se llenaba de edificios nuestro municipio, la infraestructura básica fue olvidada, la movilidad empeoró, las vías siguieron deteriorándose, tenemos un montón de huecos dentro de nuestras vías públicas, no se crearon nuevos espacios públicos de calidad, no se avanzó en soluciones reales para los residuos sólidos, se priorizó el ladrillo sobre la calidad de vida en general. Segundo, se violó el principio fundamental de proteger nuestro patrimonio. El caso de Norteamérica es doloroso, se permitió un desarrollo para estratos altos en una zona de reserva sobre el Cerro Quitasol, afectando nuestro patrimonio cultural. Se privatizaron caminos ancestrales, se violentaron los ecosistemas, se pasó por encima de ese primer desafío que les mencionaba, que es la protección de nuestra vida, de la naturaleza, del medio ambiente. Tercero, se ignoró sistemáticamente a la población más vulnerable. Si la prioridad eran los estratos medios y altos, ¿qué pasaba con ese 60% de estratos 1 y 2? El Estado, bajo esta lógica, no les ofreció soluciones de vivienda asequibles. El resultado, lo inevitable, la gente buscó soluciones por su cuenta, recurriendo a la informalidad. Esto explica en gran parte por qué tenemos 2 de los asentamientos informales más grandes del país, Nueva Jerusalén y Granizal, son la consecuencia directa de un modelo que les dio la espalda, y la vida allí es una lucha diaria por derechos básicos, agua, luz, alcantarillado, seguridad y salud. Y ante este panorama llegamos a la modificación excepcional de este año. Es triste, pero a la vez esperanzador, que tuviera que ser una acción popular y la amenaza de cárcel a la alcaldesa lo que obligara a la administración a actuar para empezar a integrar estos asentamientos después de 15 años de exclusión y de olvido.
Celebramos este primer paso porque demuestra que la organización ciudadana sí puede lograr cambios, pero nuestra preocupación y resistencia surgen porque en esa misma modificación se incluyó la habilitación de nuevos celos de expansión urbana, lo que es hospital mental, parte alta y baja. Dado el historial que hemos visto, donde prima el negocio para estratos medios y altos y se descuida el desarrollo integral y la vivienda social, ¿cómo no desconfiar? ¿Cómo no temer que estos nuevos suelos sigan la misma lógica y no se destinen a quienes más lo necesitan? Por eso, nuestra postura es clara. Celebramos el avance de los asentamientos, pero rechazamos que se use esta necesidad como excusa para evitar nuevos negocios inmobiliarios que no responden a las prioridades reales de Bello. Necesitamos un cambio de rumbo urgente en el próximo plan de ordenamiento territorial, un cambio que ponga en el centro la vida, la equidad, la sostenibilidad, nuestro patrimonio y sobre todo el bienestar de toda la población bellanita y no la de unos solos cuantas personas. Bien, varios puntos ahí súper importantes, además de que generan una postura política y de debate bien interesantes que además dan cuenta de varios retos. Y antes de preguntarle lo mismo a Estefanía y Luisa, ¿cierto? Si identifican además o algún otro reto que quede pendiente, yo alcanzo a identificar que ustedes han nombrado retos tan importantes como los asentamientos informales, necesidad de que allí haya, entre otros asuntos, mitigación de riesgo y agua potable, pero también hay un reto con la participación, en la calidad, pero también en la posibilidad de que esa participación tenga mejores condiciones, en la expansión urbana, que además Fernando insistía en ello, que también es un asunto que genera alguna desconfianza en la ciudadanía, en el patrimonio ambiental, cultural y demás, en el crecimiento poblacional y de vivienda, problemas de infraestructura, pero además también esto es marcado en un contexto político bastante complejo. ¿Ustedes identifican algún otro reto? Sí, hay muchos retos. Digamos que desde mi quehacer, dentro de una formalización de un asentamiento, el reto más grande es conseguirse el dinero. Es conseguirse el dinero, ¿cierto? El dinero para toda la formalización, entendamos formalización por legalización, regularización y finalmente la titulación. El reto más grande hoy, y en los debates del Consejo se hablaron, es conseguir el dinero, ¿cierto? El dinero para lo que viene, no para esta aprobación, no para esto, sino para el desarrollo real de la solución de la problemática que existe. Porque además, después de la sanción del Acuerdo 04, vendrá uno de los retos más importantes, es los estudios de detalle de los sectores, donde vamos a entender quién está en una zona de alto riesgo, quién no, quién está al borde de una quebrada, quién en realidad necesitará ser reubicado, por dónde vamos a iniciar el proceso de regularización, que es donde vamos a empezar a demarcar las calles, las aceras, los colegios y todo lo que conlleva eso, ¿cierto? Para mí el reto más grande es ponernos la camiseta y a trabajar mucho para conseguirnos el dinero, sea del gobierno nacional, sea de ONGs o pues entidades internacionales, pero para mí ese es como el mayor reto. Y pues yo sí pues quisiera agregar, la participación ciudadana es fundamental y nunca desde la alcaldía o desde lo que yo hago se ha cerrado la puerta. Sí pienso que de pronto como que la alcaldía en este escenario que es la modificación, pues hicieron mesas de participación ciudadana, se acercó a las personas, pero es como que todavía, y que ese es el segundo reto que yo veo, es mejorar la imagen de la alcaldía, porque yo siento que todavía hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía y entonces ahí vemos como dentro de los retos, que espero que después haya una réplica a la participación del compañero, dentro de esos retos que él habla, siento un poco que es una falta de confianza, que es normal porque llevamos 20 años como en un trasegar complejo de la ciudad, pero que a hoy yo siento que la ciudad sí ha cambiado, sí ha mejorado muchas cosas y que en realidad lo que nos falta es, a través de esa participación ciudadana, mejorar un poquito más ese estigma que se tiene, sobre todo en la alcaldía, ¿cierto? Y empezar a hablar bien de la ciudad, porque eso es otra cosa que veo,
que es, en Bello todo pasa mal, pero yo vivo en Bello y entonces sí, seguimos hablando mal, pero no vemos como lo bueno. Eso sería como otro de los retos. Listo. Por mi parte, yo creo que tenemos demasiados retos y más me pongo desde el punto de vista crítico que hablaba ahorita el compañero Fernando, frente a la visión que tenemos los jóvenes a la hora de observar la ciudad, cómo se está comportando, cómo viene creciendo, cómo han sido las dinámicas. Uno de esos retos fundamentales, lo que decía Estefanía, un tema de recursos. ¿Cómo vamos a garantizar unos recursos a mediano, a corto, mediano y largo plazo? Los beneficios que trae la modificación excepcional no se puede solamente cuantificar en 15 años. Esto se tiene que ver a 3, a 5, a 7. O sea, tenemos que realmente visualizar las acciones que se están desarrollando. Lo segundo, cómo realmente dentro del territorio, y es un desafío muy grande, el tema de la protección ambiental. Nosotros tenemos unas determinantes, pero la comunidad, las personas que habitan el territorio, todo el tiempo saben que hay una fuente hídrica, saben que hay unas áreas de protección, pero realmente hablar como un lineamiento, una directriz de superior jerarquía aún nos cuesta dentro del municipio tenerlo presente, tanto para la ciudadanía como para el municipio. Todavía nos cuesta darle prioridad al tema de que los retiros de 30 metros es necesario. El tema de que tenemos unas áreas protegidas, pero sin conectar esas áreas protegidas a través de un corredor ecológico es necesario. Tenemos unas áreas urbanas verdes que necesitamos, porque es que lastimosamente Bello creció en suelo gris, suelo realmente no se ve árboles, realmente la cantidad de personas por la cantidad de árboles no es representativo. Entonces también tenemos ese desafío adelante por sacar el tema de riesgo. Realmente ese suelo urbano con esas altas pendientes que tenemos en la era, porque realmente Bello no es solamente es la zona de altiplano, la zona ecoturística, la zona turística, sino que también tenemos unas laderas. ¿Cómo integramos a esos a agricultores? ¿Cómo logramos hacer que las personas que vivan en el campo realmente quieran generar una productividad y no solamente generar una parcelación o un crecimiento poblacional desbordado? O sea, tenemos tantos retos que tenemos que pensar, pero si nos ponemos a pensar que todo se va a pensar desde la hora, nos vamos a abrumar, no vamos a lograr hacer nada. Entonces creo que ahí está el punto. Vale, con este panorama bastante complejo, vamos a la primera pausa y vamos conversando cómo continúa esto. Cada acción tiene su reacción. En La Esquina Radio contamos todo lo que ocurre cuando haces algo bueno por tu ciudad. Cuéntanos, ¿qué es eso bueno que haces por Medellín? 305-305-1745. La Esquina Radio. Bien, regresamos acercando esquinas. Estamos hablando sobre el POT en Bello, la renovación extraordinaria que se está haciendo. Hacíamos un recuento bastante general, interesante, incluso algo polémico también, sobre lo que significan estos retos que tiene que asumir Bello en esta renovación. Parte de eso se coincidía en la importancia de la participación ciudadana, pero también había una visión crítica respecto de la misma, de cómo se está entendiendo y cómo se está realizando. Al respecto quiero invitar a Paula. Nos contabas ahorita algunos asuntos que considerabas eran importantes a partir de la experiencia del CTP, pero yo te invitaría a que nos contaras cómo ves en general, no solamente el CTP, lo que está pasando con la participación ciudadana en el marco de esta renovación de este POT. Mira, este proceso comenzó con una publicación, no sé si a finales del año pasado o principios de en el que se hablaba de que la mesa metropolitana del área metropolitana, o sea, la Junta Directiva del Valle de Aburrá, hizo una aprobación de una modificación excepcional para el POT.
Entonces, no empezó desde abajo, sino que empezó desde arriba y desde las altas esferas de los 10 alcaldes y, bueno, me imagino que hasta el gobernador también, ¿cierto? Porque es la misma tendencia política de la alcaldía de Bello. Entonces, esa genera en la comunidad sencillamente la percepción de que es una imposición de una modificación excepcional al POT. Tenga motivos altruistas, sociales, de regularización de derechos humanos o no con la comunidad, esa es la percepción. Dicho incluso por funcionarios que han trabajado con la Contraloría Municipal de Bello, en el que hablan de que dentro de esta modificación excepcional, un documento de casi 200 páginas, precisamente ese era el proyecto de casi 200 páginas, tengo conocimiento de que en las sesiones del Consejo llevaron a las autoridades ambientales, en especial a funcionarios muy idóneos precisamente a hablar de la problemática. Y ellos tampoco fueron ajenos a hablar de las condiciones reales del uso inadecuado del suelo en Bello, que tiene que ver también con actores por fuera de la legalidad y actores armados. Entonces, también tenemos que ver eso, o sea, que dentro de este proceso que se hace en el contexto de un POT vencido, que es un POT del 2009 y que no ha cumplido con la norma, la ley 388 del 97, para actualizarse. Incluso en la administración anterior fue el gran fracaso del director de planeación anterior, que no logró hacer esa actualización de ese POT. Y ahora vienen con una modificación excepcional. Entonces, te lo digo porque es la percepción. O sea, ¿qué percibe la comunidad? Que sencillamente no se respeta las comunidades afectadas, los pocos líderes territoriales, los pocos líderes defensores del territorio y del medio ambiente, que medianamente con nuestros propios recursos buscamos generar conciencia ciudadana al respecto. Entonces, entre tanta intervención, porque es que hay otra estrategia y es, al mismo tiempo que se hacen decisiones clave y a futuro para Bello, se hacen unas mega obras de miles de millones. En este momento, por ejemplo, el Parque Artes y Oficio tiene una problemática de un contratista que está muy cuestionado, que incluso están las obras suspendidas. Entonces, nosotros al mismo tiempo se hacen todas las grandes obras, una plaza de mercado gigante, un parque de artes y oficios también gigante, unos recursos gigantes, y la comunidad no tiene tiempo, pues por mientras sobrevivimos, porque todos tenemos que sobrevivir y trabajar. ¿Quién va a hacer veeduría? ¿Dónde está la veeduría al control urbanístico o ciudadano? Pues no hay. Otra cosa, tampoco la hay porque es que a la gente le da temor. ¿Cómo va a tener veeduría a los poderosos que sabemos que la fuente ya de lo que se llama las organizaciones, ya el crimen organizado y profesionalizado, ya precisamente el lavado de activos está en el suelo, o sea, están en los edificios, en las construcciones. En estos días precisamente yo aplaudo que ya hay unas medidas de control, que la Fiscalía y la Policía están actuando precisamente para unas extinciones de dominio de unos predios de actores por fuera de la ley, al margen de la ley. Que otra cosa que sí me pareció muy lamentable y es que en el Consejo, cuando las sesiones se transmiten, precisamente cuando hizo la socialización precisamente del organismo ciudadano por ley, que es el Consejo Territorial de Planeación, solamente 80 personas se conectaron, quién sabe si a escuchar o a no escuchar. La misma interacción fue del mismo Consejo Territorial dando las gracias. O sea, mira que sí hay deficiencias muy grandes. Otra cosa es que estos conceptos del Consejo Territorial, de los consejos territoriales de planeación, tanto en Bello, en cualquier otra ciudad, tienen que tener unos anexos, tienen que tener unas evidencias de que realmente sí se hizo la socialización que era. Pero como todo es excepcional, todo es, no lo digamos improvisado, todo es en contingencia. Las problemáticas de la ciudad y del suelo se realizan como si fuera tapar un hueco. Entonces, ahí sí me parece muy complicado, porque no hay eventos académicos, no hay espacios como el que tenemos acá para discutir y pensar la ciudad, para transformarla. Yo veo que hay carencia, hay muchas carencias.
Vale, ahorita también, Estefanía, en tu rol, desde la Secretaría de Planeación, sobre todo desde el área jurídica, también mencionaba la importancia de la participación. Y aquí se han puesto sobre la mesa ya algunos asuntos complejos, sobre todo sobre la ruta que se ha venido trazando para esa renovación extraordinaria de este POT, que, según lo que nos pone Paula, pues dificultan mucho la participación. Además de todo un contexto social y político, incluso de orden público, bastante complejo, ¿sí? No sé si vos nos querés nombrar, nos querés contar desde tu rol, entonces, ¿cómo es este asunto de la participación? Mira, pues yo quiero hacer como una salvedad. El proceso de modificación excepcional empezó en el año 2021 y las mesas de participación ciudadana se realizaron en el 2022. Lo puedo decir porque yo hice parte de las mesas, inclusive pues les voy a nombrar las mesas donde se hizo parte y donde se llevó todo el tema de la participación: Santa Rita, Granizal, Guasimalito, El Tanque, Altos de Niquía, San Gabriel y San Martín, Atoviejo, Los Sauces, Nueva Jerusalén, y el tema del Hospital Mental y Potrerito. ¿Qué pasa? Que este tema específicamente es muy complejo, inclusive para una persona que ha estudiado de esto, se los puedo decir, es complejo. Entonces, lo que dice Paula es real. Nosotros sí fuimos digamos, a los territorios, se hicieron mesas de participación, hicimos todos los talleres, pero de pronto a la gente no le queda recordación de lo que pasó en el año 2022. ¿Qué pasa? Se presenta en el año 2023 la modificación excepcional, como en ese momento se discutió en el Consejo Municipal, pero las determinantes ambientales y las autoridades ambientales no se logró una concertación. Eso lo quiero dejar claro porque en ese momento era la misma modificación, pues puede ser que se hayan cambiado algunas cosas, pero que en realidad en el año 2023 no se logró una concertación con las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque aquí hay un yo-yo, que no sé si lo lograron escuchar en las sesiones, es el tema de la proporción de los servicios públicos. Entonces, ellos decían que no, porque no teníamos quien proporcionar a los servicios públicos, y no podíamos proporcionar los servicios públicos porque hacían parte del área rural y ya la conformación del territorio no era rural. Entonces eso fue un yo-yo ahí que se empezó. En el año 2024 volvimos a presentar el tema y aquí ya pues digamos que se hicieron las modificaciones, se logró pues el tema de la concertación, pero que sí es fundamental una cosa que dice Paula, y es el tema de bajar más el lenguaje, ¿cierto? Les voy a contar dos anécdotas que tengo, una en Los Tanques y una en Granizal. En Granizal fui a hacer un taller de titulación para que la gente entienda, porque uno de los grandes problemas también en Bello es el tema de la titulación de predios. Entonces a la gente la engañan y le cobran, y eso es una cosa pues que desborda pues todo el tema de la legalidad. Y yo fui y les hice pues el taller, lo bajé, en realidad quiero que sepan que lo bajé lo más que pude para que las personas entendieran, y ellos en realidad no les interesaba. Ellos me decían, no, dígame si me van a dar el título. No, venga, es que yo quiero enseñarles para que ustedes entiendan en qué consiste la titulación. No, venga, dígame si me van a dar la casa o no me la van a dar. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo se baja? O pues eso es un reto, en realidad es un reto que tenemos todos desde la ciudadanía y desde la alcaldía, para que esos líderes y lideresas pues digamos que se apropien un poquito más, y que también a la alcaldía le quede un poquito más fácil cuando va y asiste. No estoy diciendo pues que es perfecto, que la participación, que nosotros siempre vamos, no, a la alcaldía también le va a faltar, pero que sí quiero que quede claro que sí asistimos, sí falta, sí es un reto, pero que sí asistimos pues como tal al territorio. Bien, entonces ahí se complejiza, ¿cierto? Todavía más lo que significa qué significa una participación efectiva y aportante para un tema tan significativo como pues, pensar colectivamente un proyecto como un ordenamiento territorial, ¿cierto? Que tiene tantas implicaciones. Al respecto, Fernando, quisiera conocer tu opinión también. Vos que nos presentaste ahorita varios temas bastante complejos, un panorama que nombrabas como mucho más amplio. ¿Cómo ves el asunto de la participación? Bueno, dos cosas. La primera, que efectivamente es fundamental mirar estrategias, tanto desde la administración como de los diferentes procesos, como lo hace la Corporación Región, de capacitar y empoderar a nuestra ciudadanía.
porque es cierto, es un lenguaje muy técnico, no todo el mundo comprende que es un polígono, que es un acuífero, zonas de protección, usos del suelo, entonces el desafío ahí es mayor. Quiero también agregar que también hay que dejar cosas muy claras y ser transparentes en relación a de qué sirve la participación ciudadana cuando no es tenida en cuenta. Y lo menciono porque hubieron organizaciones ciudadanas que se pronunciaron, que hicieron la tarea, y mencionó, y que incluso hubieron corporaciones legales como la JAL de la Comuna 6, de la Comuna 4, quienes estaban pidiendo o esperaban que se les presentara el proyecto a ellos, pero no fue el caso. Entonces a lo que voy es que, por ejemplo, también en la Comuna 3, varias organizaciones ciudadanas se pronunciaron, incluso enviaron una carta al Consejo Municipal exigiendo que esa zona del Hospital Mental Parte Alta no le fuera cambiado el uso del suelo. Y sin embargo, no fueron escuchados, no fueron tenidos en cuenta. Incluso el día, en el segundo debate del Plan de Ordenamiento Territorial, fueron y protestaron. Y aún así, pues no pasó nada. Y ahí es donde uno se interroga, realmente cómo es que funciona el poder, cómo realmente uno logra esas grandes transformaciones. Porque incluso los mismos concejales, la bancada, por ejemplo, progresista, que venía exigiendo cambios rotundos, no se les escuchaba. Entonces no podemos acá caer en esa trampa de que es culpa de la ciudadanía, que no se organiza, que no participa, cuando también los canales de comunicación están cerrados y estén presente que no solamente socialice, sino venga yo también cómo los tengo en cuenta, cómo nos integramos, cómo sacamos adelante esto juntos. Bien, con esa reflexión, también bastante importante, vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos. Escuchas. Participa en La Esquina Radio. Esta es La Esquina Radio, 101.4 FM. Bien, estamos conversando sobre lo que significa esta renovación extraordinaria del POT en Bello. Entramos en un debate muy interesante sobre lo que significa la participación en este tipo de procesos, un fenómeno que no es exclusivo de Bello, que es bastante complejo para las democracias en general, pero yo creo que en Colombia de manera particular, pero hay algunas particularidades que son bien complejas, bien complejas de esto que nos están contando en Bello, tanto de carácter político, contextual, social, por supuesto desde los liderazgos, pero también desde la misma ruta que se ha venido implementando en este POT en particular, pero también los retos que significa socializar y animar de alguna manera la participación ciudadana desde la misma institucionalidad, ¿cierto? Hay un montón de asuntos ahí como complejos que vienen. Yo quisiera preguntarte, Paula, ante este panorama, ¿cierto?, tan complejo, pero teniendo en cuenta también que este asunto sigue todavía, o sea, está vigente, estamos en pleno proceso de renovación. ¿Vos qué más tendrías para opinar, para aportar sobre esta discusión sobre la participación? Bueno, uno no defiende lo que no conoce. En Bello tenemos un centro de historia, tenemos una revista Huellas, que inicialmente se llamaba Huellas, ahora se llama Huellas de Ciudad, que ha hecho incluso unos especiales, unas revistas dedicadas especialmente al territorio y al urbanismo. Entonces yo creo que Bello tiene potencial, tiene protagonistas, tiene académicos, tiene trabajadores sociales, sociólogos, tiene economistas. Yo creo que sí hay forma de hacer una participación vinculante, o sea, un protagonismo de la ciudadanía con respecto a su territorio. ¿Qué hay que hacer? Utilizar unas herramientas pedagógicas, porque no es llenar el requisito por llenar el requisito. O sea, no es un concepto técnico favorable de una organización, porque es obligación que exista, porque la ley 388 lo exige, que exista una organización como el Consejo Territorial de Planeación. Pero ha perdido credibilidad, porque esos liderazgos mismos hacen liderazgos sociales en otros sectores y manipulan en otros sectores, por ejemplo en el sector mujer,
o en el sector mesa LGTBIQ. Entonces, esas personas que están ahí han perdido credibilidad y respeto ante la ciudadanía, porque esas mismas personas se prestan para que estas instancias participativas no se hagan con el compromiso que es, con el compromiso académico, territorial, ambiental, urbano. Entonces yo creo que hay que abrir los ojos a otros protagonistas de estos escenarios de participación para que esa participación sea más cualificada, sea más pedagógica y tengamos incluso alianzas con ustedes, que el proceso que llevamos de Mujeres que Ven, de la veeduría a la política pública para las mujeres, se ha fortalecido, es gracias al apoyo que hemos tenido con ustedes, con Corporación Región, porque nos hemos tenido que desplazar a Medellín a buscar los apoyos que las entidades del Estado, los funcionarios encargados del Estado, nos la debieron brindar. Nos tenemos que desplazar a Medellín a buscar esa formación. Bien, no sé si Fernando, Luisa, Estefanía, quisieran también comentar. Yo creo que es importante sacarle más punta, ¿cierto?, a esta discusión, a las implicaciones que esto tiene, sobre todo también en miras a venir como sociedad en conjunto, ¿cierto?, lo público, lo social, lo comunitario, se asumen esos retos de respecto de la participación, que también son retos democráticos, ¿cierto?, para afrontar estos asuntos tan complejos como pensar el territorio de manera conjunta, teniendo claro, eso sí, que son roles diferenciales, que son cargas diferenciales y que además quienes toman decisiones tienen ahí unos asuntos importantes que tampoco podemos desconocer. Entonces, si Fernando, ¿nos querés contar más sobre este asunto? Sí. Quiero mencionar que próximamente se viene un nuevo plan de ordenamiento territorial para nuestro municipio. Por lo tanto, yo quiero hacer dos llamados. Uno es a la administración municipal y, más que a la administración municipal, a los diferentes poderes que nos han gobernado durante años, a que no pensemos con el bolsillo propiamente, a que pensemos por la ciudad, que avancemos un poco más, de que realmente nos pensemos integralmente el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro municipio, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con visión de futuro. Segundo, a la comunidad, a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo, a que nos organicemos, a que nos sigamos preparando, a que participemos de estos espacios que son tan importantes. Todos tenemos mucho que decir. Nosotros habitamos los barrios, nosotros somos conscientes y vivimos las diferentes consecuencias que se viven. Entonces, es eso. Esos dos llamados hago. Vale. Estefanía. Bueno, no. Le iba a dar la palabra a Luisa, pero entonces, yo entiendo perfectamente lo que dice Paula y lo que dice el compañero que se me olvidó el nombre, perdón. Fernando. El reto más grande para la alcaldía en sí es siempre demostrarle a la ciudadanía que es una alcaldía de puertas abiertas. Siempre, o sea, no importa, y no quiero que me malinterpreten con lo que dije anteriormente, no importa si es una persona versada o no versada, si sabe hablar o no sabe hablar, pero que la ciudadanía confíe un poquito más en lo que se está haciendo, que claro, se tendrá que seguir mejorando, que el reto más importante para la alcaldía hoy, además de todo lo que hemos hablado, es que la ciudadanía desde su participación pueda acercarse, o sea, que ellos puedan acercarse y que se sientan escuchados. Creo que ese es uno de los retos. Listo. Y también quería aprovechar y dar contexto porque Paula ha hecho tanto énfasis en el tema del Consejo Territorial de Planeación. Si bien desde el año pasado se vino hablando, pues a partir de nuestra ley madre, que es la 388 del 1997, el artículo 24 y 25 establece que todo se debe pasar primero por las determinantes ambientales con las autoridades competentes, que en este caso para suelo urbano es el área metropolitana y para suelo rural Corantioquia. Los segundos, la Junta Metropolitana, los 10 municipios que hacen parte de la Junta Metropolitana, más el gobernador, más los consejos municipales. Tercero, posteriormente a esta aprobación, pasa al Consejo Territorial de Planeación como mecanismo máximo de participación ciudadana voluntaria, porque adicional hay que tener presente que los ETPs no tienen recursos, no tenemos recursos, por consiguiente las personas que lideramos este tipo de mesas es de carácter voluntario. Y por último,
pasa al consejo, donde se da el cabildo abierto para la participación ciudadana y finalmente toman la decisión los concejales de si se aprueba o no el acuerdo o la actualización del POP. Ya que nos queda el desafío más grande, actualización de todo ese POP completo y desde ahí empezar a mirar cuáles son los nuevos mecanismos de participación en temas de cómo vamos a hacer una buena comunicación para que las personas participen, como si realmente las personas quieren participar desde un entorno particular o si desarrollamos espacios que integren esa comunidad y integren a esos líderes que están todo el tiempo como voceros ante esa comunidad que no tiene el conocimiento y que aún como profesionales dentro de la alcaldía nos falta simplificarnos un poco más a la hora de hablar con las personas. Porque cuando uno explica con amor, con atención, y con la rigurosidad que necesita ante los procesos que los afecta, generamos esa confianza en la institucionalidad. Bien, de esta manera pues dejamos, yo creo que todavía muy establecida la conversación apenas inicial, muchos temas interesantes, pasar por reconocer por qué se está haciendo esta revisión extraordinaria, pero además reconocer tantos y tan importantes retos y adicional centrarnos en lo que significa, lo que implica la participación, con tantos retos adicionales que tiene para todos los sectores que están involucrados aquí, en este caso en Bello. Yo creo que es un programa interesante y bueno, de esta manera dejamos, creo que un abrebocas a la discusión que supongo deberá seguir dándose en Bello y bueno, agradecemos a ustedes por su presencia, por su palabra, por toda su inteligencia. Agradecemos a quienes nos han escuchado y quienes nos han visto a través del canal de YouTube de la Corporación Región y a través del dial 101.4 de La Esquina Radio. Y bueno, esto es Acercando Esquinas. Hasta pronto.